Hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar de reverb. Este video va dirigido en particular a principiantes que estén comenzando con el Theremin y que tengan un amplificador muy probablemente de guitarra que tenga incluido el efecto de reverb. Antes que nada, ¿qué cosa es reverb y para qué sirve? Bueno, el reverb es un efecto sonoro que podemos encontrar en pedal y también en rack, en muchas presentaciones en realidad, pero muy frecuentemente lo encontramos en los amplificadores para guitarra. En realidad, el reverb es un efecto que emula una reverberación natural que se da en el espacio. Vale decir que cuando estoy en un cuarto con distintas dimensiones, este efecto va a aparecer y nos va a dar la sensación de espacio. Normalmente cuando grabamos algo vamos a querer añadir este efecto para justamente dar la impresión de que estamos en un cuarto con distintas dimensiones. Por lo tanto, el reverb puede ser más o menos pronunciado según la sensación que queremos darle a nuestro sonido del instrumento que estemos tocando o procesando. En el caso del Theremin muchas veces vamos a querer añadirle reverb para darle esta sensación de espacio y un color más interesante. Así que voy a mostrarles cómo sería un sonido de Theremin básico con reverb, sin reverb y por qué. Porque yo les desaconsejo que utilicen el reverb para practicar. Como este video está sobre todo dirigido a principiantes, voy a utilizar un Theremin básico, el Open Theremin V4, y vamos a probar su sonido primero sin nada de reverb. Vemos que el final de la nota es bastante corto y no tengo ninguna sensación de espacio y el sonido está bastante crudo, por decirlo de alguna manera. Ahora voy a utilizar el reverb de mi amplificador favorito, que es un ampli vintage para guitarra que tiene una cámara de reverb de Spring Reverb que tiene 3 resortes y tiene un efecto muy pronunciado. Y vamos a ver qué sucede con el mismo sonido del Open Theremin. Notamos que la cola de cada nota es bastante larga y es como si hubiera una especie de sombra que acompaña la última nota que toco. Por lo tanto, es como estirar la cola de la nota y esto va a tener un efecto sobre el toque. Yo desaconsejo colocar este efecto si lo que vamos a hacer es trabajar intervalos, ejercicios de entrenamiento auditivo, porque el final de la nota va a ser algo así como nebuloso y no nos va a dejar trabajar la exactitud y la precisión de nuestra digitación, de nuestras notas e incluso del ritmo. Bueno, es un efecto muy bonito y que nos va a añadir un color y una dimensión espacial a nuestro sonido, pero yo les aconsejo que si van a trabajar técnica, ejercicios de digitación y ese tipo de cosas, lo hagan sin efecto para que puedan trabajar la precisión y una correcta entonación. Y en cambio guarden el reverb y otros efectos parecidos para el momento de tocar libremente y disfrutar de las texturas y del sonido en su estado más puro. La idea de los efectos sonoros es, por supuesto, contribuir a un mejor sonido y de hecho tienen que ayudarlos a sonar mejor y no ser un obstáculo. Por eso espero que este video les haya sido útil y si así ha sido, pónganle like, suscríbanse al canal para más contenido y no perderse ningún episodio. Y como siempre ya saben que me encanta leerlos. Si tienen preguntas, comentarios, consultas o lo que sea, los leo aquí abajito en los comentarios. Y nos vemos muy pronto para un próximo episodio aquí en la Mágica Escuela de Theremin. ¡Chao!